muy similares, son productos congéneres que se llaman. Uno tiene los cloros en una posición y los otros lo tienen en una posición distinta. Y los furanos es lo mismo. Posteriormente, en los años siguientes, se amplió la Convención de Estocolmo, la Conferencia de Dakar, con sustancias similares que son productos retardantes de llama, lo que se llaman pirorretardantes en castellano. Pirorretardantes que están aquí, en todos los sitios hay pirorretardantes. Cuando hay un asiento, estos plásticos, estos revestimientos llevan sustancias que retrasan la combustión. Estos productos son estos dos de aquí. Otros se incluyeron, como el lindano, que es un organoclorado que se ha venido utilizando hasta hace muy poco. Aquí debajo tienen 100.000 toneladas debajo del aeropuerto de Bilbao, que vertió Bilbao Chemicals durante 35 años o 40, y en Sabiñánigo hay otras tantas toneladas en distintos montículos. Y después los sulfonatos perfluorooctanados, que son agentes surfactantes y antiadhesivos que se utilizan en montones de cosas. Estos son los contaminantes, estos, que van a durar décadas y décadas en el medio ambiente. Pongo esto porque las dioxinas y los furanos, la incineración, es uno de los prototipos de producción de estos agentes que además no se producen intencionalmente. Si hemos hablado del cáncer, pero estos productos en los últimos años se ha visto que tienen otros problemas. O sea, el cáncer es a largo plazo. Cuando hay una incineradora, no es al cabo de pocos años que se va a ver un problema de este tipo. Tienen que estar instaladas bastantes años produciendo la contaminación. Como mínimo, los cánceres que hemos visto antes pueden tardar entre 10 y 20 años en manifestarse un incremento de riesgo. Pero en los años recientes, y gracias al descubrimiento de las dioxinas, curiosamente, y de lo que se llama la alteración endocrina o la disrupción endocrina, que se leen en los periódicos a menudo, se ha visto que estas sustancias también actúan sobre la regulación del ADN, sobre la regulación hormonal que hay en el ácido desoxirribonucleico, y determinan una serie de trastornos que no tienen que ver nada con el cáncer. El más importante que se importa hoy en día son los trastornos del neurodesarrollo. O sea, la mujer embarazada con esta carga y el lactante, la mujer embarazada le pasa al lactante muchas cantidades con la leche, pasan al niño gran cantidad de estas sustancias, sobre todo todos estos organoclorados se acumulan en la grasa y durante la lactancia pasan a la leche materna. Las de nivel 1 son las que se han visto en humanos y de nivel 2 son los que hay mucha probabilidad de que también sean alteradores en humanos. Y el primero de nivel 1, esto es lo que establece la Organización Mundial de la Salud. Hace poco habrán salido en la prensa que la Organización Mundial de la Salud consideró que era de nivel 1 las chacinas, los embutidos y todas estas cuestiones. Bueno, pues nivel 1 es que está claro en humanos. En humanos está claro que las dioxinas y un producto muy similar, los policlorobifenilos, determinan trastornos del neurodesarrollo en el feto y en los niños. Estos son problemas que ocurren no a largo plazo, sino a corto plazo, y esto se ha visto experimentalmente y en personas. Los neurotóxicos del desarrollo más importantes pues son los dioxinas, que hemos dicho, y los furanos, los bifenilos policlorados, bueno, y el otro son el plomo, el mercurio, que también son agentes que en una incineración aparecen en los residuos y se van a diseminar por el medio. Esto es las famosas dioxinas. Las famosas dioxinas es una estructura, no vamos a entrar en detalles, simplemente es para que se vea de qué va. Este es el nombre correcto, policlorodibenzodioxinas, y son estos agentes que el calor, la combustión a 700-800 grados une estos anillos por el oxígeno. El oxígeno de la combustión va a unir estos dos anillos que están en la mayor parte de agentes orgánicos, que se llaman contaminantes orgánicos persistentes, y va a introducir el cloro que viene fundamentalmente de los plásticos, de los residuos plásticos que se quedan. Esto es el furano, es lo mismo, pero le falta un puente de oxígeno, y estos son los policlorobifenilos que están en la mayor parte de aceites industriales, y siempre que hay policlorobifenilos hay dioxinas. Esto ha sido el origen, que habrán leído, algunos de ustedes recordarán, que han ocurrido bastantes escándalos en Alemania, en la muy pulcra Alemania, pues aparte de los problemas de los motores diésel, tuvieron unos graves. El año pasado hubo un problema con los cerdos,
que estaban alimentados con aceites, en lugar de aceites de origen vegetal o con grasas animales, utilizaron estos aceites minerales que son en los grandes transformadores. Están estos aceites, están prohibidos, pero existen millones de toneladas y fraudulentamente se introducen para hacer piensos para los animales. En Bélgica hubo también un incidente con los pollos. Los veterinarios detectaron porque los pollos no podían ni coordinar el movimiento, y era porque les habían dado piensos contaminados con esto, pero eran las dioxinas las que determinaban los efectos neurológicos. Estas sustancias son las que más preocupan por la incineración. La incineración, por los procesos que sean, va a producir estos. Hay de las dioxinas 75 congéneres, de los furanos 135 y de los PCBs 204. O sea que no todas son igualmente tóxicas. Hay una de referencia, que es esta, que es la más tóxica, y todas las demás se asimilan por su potencia tóxica. ¿Dónde se producen? Pues lo que hemos comentado, no solo en la incineración de residuos urbanos. Esto es una tabla de Estados Unidos, incineración de residuos urbanos, en los hornos de cemento. Otra de las cuestiones que también se pueden producir es en lo que se llama la quema de rastrojos, diríamos, o quemar residuos en el medio del campo, también puede producir dioxinas. En las fundiciones de metal, es otro de los sitios donde se pueden producir. En la manufactura del PVC, de los coloruros de vinilo, en la fabricación simplemente se producen, y en otros procesos menores que no vienen a contar. O sea que, en el año 2010, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria estableció que la incineración de residuos genera dioxinas. No es un cuento que nos inventamos los toxicólogos o los médicos para crear alarmas. Es una cuestión que está clarísimamente establecida, que la Comisión Europea concluye que el 8% de los alimentos, y aquí se quedaron cortos en mi opinión, pero bueno, el 8% de alimentos y piensos de la Unión Europea exceden los niveles máximos permitidos de dioxinas y de PCBs. Para ello se analizaron 700 muestras recogidas en 21 Estados miembros a lo largo de 9 años, de 10 años. O sea que, queramos o no, no tenemos una idea concreta de cuando utilizamos un alimento, pues tenemos que, como mínimo, un 8% de ellos exceden niveles máximos permisibles que también son criticables, pero aceptemos que la norma es correcta. Mi opinión personal no lo es, pero las normas son siempre, como he comentado en aquel esquema, son siempre conveniencias. La norma no es un criterio científico, la norma es un criterio de conveniencia. En inglés lo dicen muy bien, tan bajo como sea posible para la industria. As low as possible for the industry. Este es el criterio, claro, si lo definimos así vemos que esto no es un criterio científico, es un criterio tecnológico o de conveniencia industrial. Si la industria no puede bajar de un nivel, pues la norma se establece en aquel nivel. Pero la norma siempre es un criterio de gestión, no es un criterio científico. Cuando decimos que es 0,1 nanogramo por metro cúbico de dioxinas en el aire, ¿por qué 0,1 y no 0,9? O 0,11. 0,11, si lo pensamos con lógica, cuando se establecen criterios de estos, alguien puede pensar que 0,1 no es tóxico y una décima menos no lo va a ser, y una décima más lo va a ser. Estos son criterios de referencia, que, bueno, sirven como referencia, pero no más. Bueno, esto no vamos a perder. Los valores, simplemente para mi recordatorio, las dioxinas se vio que es una de las sustancias más tóxicas en forma aguda que hay en el planeta, no la más. Todavía hay productos naturales capaces de ser más tóxicos, donde todo lo natural es bueno. Recordemos que esto no deja de ser una propaganda de la televisión. Hay productos algo más tóxicos, pero lo que es importante es que la dosis letal 50 es la que mata a la mitad de un grupo de personas o de animales, etc. En humanos no se puede hacer esto, obviamente. Mata a una dosis determinada la mitad de un grupo de animales. Y aquí nos encontramos que las dioxinas tienen unas toxicidades que están en el orden del microgramo por kilo de peso. Microgramo es una millonésima de gramo. 0,6 ceros. Y esto es muy pocas sustancias son tóxicas a este nivel. Sustancias pueden ser tóxicas a nivel del miligramo por kilo de peso, de 0,1 miligramo, pero es que aquí estamos en un orden de, en ciertas especies incluso menor que el miligramo, que el microgramo por kilo de peso, la millonésima de gramo. Pensé, simplemente para mostrar el nivel de las dosis letales 50, hay algunas especies como la trucha,
que la dosis letal 50 es 0,074 microgramos por kilo de peso. Esto ya son casi 74 picogramos, nanogramos, perdón, 1000 millonésimas de gramo. En las ratas varía entre 10, 60, depende de las ratas, y en los humanos se extrapola a partir de los macacos y se considera que entre 70 y 100 microgramos por kilo de peso es mortal. Está la dosis letal 50, la que mataría a la mitad de las personas. Hay pocas sustancias que tengan esta capacidad, este nivel de toxicidad. A 30 días, además, es una muerte diferida, muy parecida a lo que ocurre con las radiaciones y el mercurio. El otro punto, tampoco fíjense aquí en los números, que me importa insistir es que estas sustancias, su toxicidad deriva mucho también por su persistencia en el organismo. Tienen una vida media de años, que está alrededor entre 6 y 10 años para la toxina de referencia. La dioxina de referencia está entre 6 y 10 años. ¿Qué quiere decir esto? Que una cantidad que me ingresa en el organismo hoy, dentro de 10 años me va a quedar la mitad todavía en el organismo, y dentro de 20 años la cuarta parte, y dentro de 30 años el 12,5%. O sea, se acumula en la grasa del organismo y el organismo no tiene capacidad de eliminarlo. En el organismo hay una serie de mecanismos, en el hígado, en muchos órganos, de eliminar las sustancias que el organismo no le sirve. En toda la alimentación, cuando comemos vegetales o cuando comemos productos de la carne mismo, sobre todo en los vegetales hay muchas sustancias, alcaloides, etcétera, que hay que eliminar porque no sirven para nada y podrían ser tóxicos, pero se eliminan en cuestión de horas, en cuestión de días. Pero estos se quedan décadas en nuestro organismo, con el grave problema de que, como se acumulan en la grasa, una de las exposiciones mayores es que, primero, es que como es constante, o sea, la exposición a estos productos es a lo largo del tiempo, no es que hoy ya no voy a recibir más, sino que van apareciendo a lo largo, de forma continua, se me van acumulando y me va incrementando la cantidad que tengo en el organismo. La otra, el grave problema que se vio en los años 80 y 90 ya, es que ¿quién recibe más dioxinas de la población? Los lactantes. El lactante recibe una cantidad muy grande, o sea, mientras recomendamos la leche materna en la lactancia, en cambio, en la leche materna, no solo las dioxinas, sino al movilizarse la grasa del organismo, esta grasa pasa a la leche y lleva con ella dioxinas y otros productos que puedan ser depositados, como los organoclorados, y pasan al niño. O sea que ahí es uno de los efectos que comentaba del neurodesarrollo. Aquí ya no estamos hablando de cáncer, sino que el mecanismo de afectación del desarrollo cerebral y de otros efectos hormonales viene a través de la exposición infantil, sobre todo durante la lactancia y a lo largo de la vida después. Esto tengo que explicar. Todos llevamos cantidades en el organismo, en todos los países, dependerá, variará más o menos, pero estas son las cantidades que ingerimos en la dieta, que son del orden de picogramos. Picogramo es una billonésima de gramo, pero como no se elimina, estos serían 0,1 nanogramos, o 108 picogramos. Billonésimas de gramo, parecen cantidades ínfimas, no lo son, pero se van a quedar en nuestro organismo y no se van a eliminar. Con lo cual se van acumulando progresivamente y aparece pues, las cantidades que tenemos en nuestro organismo, que ya son de 1000 veces superiores, o sea, están en el orden del nanogramo. O sea, lo otro era la cantidad que ingeríamos al día, la otra es la que se encuentra en nuestra sangre o en nuestros tejidos. Varía según las dietas, es evidente, cuanto más grasa es la dieta, más cantidades tenemos. La gente que toma ballena en las Islas Feroe o los esquimales tiene muchas más cantidades que la gente pues, que utiliza una dieta mucho más amplia, la dieta mediterránea, por ejemplo. ¿Y dónde hay más dioxinas en nuestros alimentos? Pues en la carne, en los productos lácteos, en la leche, y después ya va bajando, pues en el pescado hay mucho menos, en los huevos, etc. Pero no es a través del aire, de la respiración, aunque las normas se basan más en la cantidad máxima en el aire, pero no es la que nos importa. La que nos importa es la que va a pasar al suelo y de ahí pasará a los pastos y pasará al agua y pasará a los animales de producción para alimentos. Esto simplemente era un ejemplo de cómo las concentraciones de dioxinas, según la distancia y la residencia de las personas y de una incineradora. En Mataró se estableció una incineradora en el año 95, Mataró está en la costa del Mediterráneo, unos 50 kilómetros de Barcelona. Se estableció una incineradora que es muy demostrativa porque ahí hay que tener en cuenta también las condiciones meteorológicas, de donde sopla el viento a lo largo del año, y no todo el mundo recibe las mismas cantidades. Pero vemos como año tras año, según la distancia de 1,5 kilómetros, de 4 o de 20 kilómetros, va aumentando la cantidad en sangre
de dioxinas de las personas que hay según la distancia a lo largo siempre en pocos años. En 4 años, como se ha aumentado, pues pasaron de 10 a 20, se doblaron las cantidades de dioxinas en estas personas. Estos análisis no son nada sencillos de hacer, ¿no? Hay muy pocos laboratorios en España que los puedan hacer, y en Europa hay una red de laboratorios certificados, creo que con unas tecnologías químicas muy complejas, espectrometría de masas acoplada a otro espectrómetro de masas, y son técnicas, poca gente las puede hacer fiable, tienen que estar certificados y hay muy pocos, y son carísimas estas determinaciones. Perdón, ¿la imagen está? La anterior. Ahí pone los programas oscuros. Sí, esto está a 20 kilómetros. Esto es 20 kilómetros. O sea, que a 20 kilómetros se unen cada... También sí, porque es lo que comentaba por la situación de que el viento es en función, tiene una dirección que va más bien hacia el sur, y allí la costa hace un giro, y en la población que vive allí recibía más que la que estaba más cerca. O sea que esto no siempre solo es la cercanía puede tener una importancia, pero lo que importa son las condiciones meteorológicas predominantes en el lugar, si llueve mucho, si llueve poco, si es seco, si es húmedo, y la dirección del viento. En los otros años no se había hecho, o sea, esto se hizo cuando se consideró una modelización, los que lo hicieron consideraron la modelización meteorológica para incluir la gente que estaba a 20 kilómetros, porque de entrada dijo, bueno, con mirarlo hasta 4 kilómetros hay bastante. Pues incluyeron este dato. Esta cosa es un poco más enrevesada, más compleja, pero quería mostrar a pesar de todo. Las dioxinas permitieron encontrar el mecanismo, descubrir un mecanismo que se desconocía hasta los años 90, que es el de la disrupción o la alteración endocrina. ¿Cómo están actuando? Es una cosa muy curiosa, un poco muy simplificada, lo voy a presentar aquí, pero si esto es la dioxina, cuando entran en una célula, se unen a un receptor. Entran dentro de una célula, en el citoplasma, y en el citoplasma hay una proteína que se llama receptor de aryl hidrocarburos. Son hidrocarburos estas sustancias también. Y se une a este complejo de proteínas, con una afinidad enormemente alta. Una afinidad que se llama del orden del picomolar, que no hay prácticamente sustancias fisiológicas que accedan, que tengan esta afinidad tan grande por unirse. O sea, es una altísima afinidad. Durante muchos años y días sigue dudándose cuál es la función fisiológica de este receptor, porque no está esperando a que se fisen las dioxinas. O sea, evolutivamente todos los animales lo tienen. O sea, desde un mejillón hasta una persona tenemos este tipo de receptores, que representan biológicamente, pues lo más probable es que sean receptores de hormonas, pero no está todavía muy claro. El hecho es que se descubrió por las dioxinas. Se unen a esta proteína con gran afinidad, y esto complejo entra en el núcleo de la célula. En el núcleo de la célula hay otra proteína que se llama el translocalizador de los receptores, es igual lo del nombre, lo único que me importa es que vean la imagen de cómo funcionan estas cosas. Y esto, cuando está dentro, se va a unir las dos proteínas, la que viene del citoplasma y esta que es distinta, se va a formar lo que se llama un heterodímero, dos proteínas distintas enganchadas. Se forma este complejo, y esto se va a una zona del ADN, se llama elementos de respuesta a xenobióticos, o se les puede llamar localizadores de promotores, tiene muchos nombres. La cuestión es que en unas cadenitas cortas de ADN, de secuencias de 10 bases de ADN, de 10 bases, adenina, timina, adenina, citosina, etc., se une a esta regioncita. ¿Y esto qué hace? Es uno de los mecanismos de carcinogénesis más conocidos. Hace de promotor y a distancia va a modificar la expresión del ADN. A distancia es larga, a otras zonas del ADN, el ADN es larguísimo, pues en otras zonas del ADN va a determinar que se exprese el ADN a través del ARN mensajero, se exprese, vaya al citoplasma y allí se exprese de forma distinta a la fisiológica, aumentando o disminuyendo la formación de muchas proteínas y determinando una serie de trastornos. Es lo que diríamos técnicamente, altera la homeostasis, altera la regulación fisiológica, la regulación normal de la célula. La célula está funcionando a otro nivel. Con estas cantidades tan ínfimas, con cantidades pequeñísimas, pero es de una potencia extremada. Esto se descubrió a través de las dioxinas. Hoy día se ha visto que hay otras sustancias que lo hacen. Pues todos llamados alteradores endocrinos
el bisfenol A, los eftalatos, el metilmercurio, toda una serie de sustancias actúan a través de proteínas o de estos mecanismos mucho más complejo que esto. Esto es una sobresimplificación. Hoy en día es un campo de investigación muy importante. Pero incrementa la expresión de otros genes alterándolos o modificándolos. Pero, ¿quién hace esto normalmente? Las hormonas. Las hormonas actúan sobre zonas del ADN determinando la expresión de, sean las hormonas tiroideas, sean las de los islotes de Langerhans del páncreas, que son los que producen la insulina, etcétera, etcétera. Y esto tiene sus consecuencias, como veremos. Hay toda una serie de trastornos, no se fijen en el detalle, que a cantidades muy pequeñas, ya no estamos hablando de mortalidades, de toxicidades agudas, sino de patologías. Uno de los problemas con las dioxinas era que había montones, cantidades de patologías que se veían en el laboratorio o que después se han visto en la clínica. Por ejemplo, la endometriosis. La endometriosis es la expresión de mucosa uterina en otras zonas del organismo. Aparecen con hemorragias o aparecen mucosa uterina fuera. Es una cosa rarísima, pero la exposición, hay una correlación muy grande entre los niveles de dioxina y la expresión, la aparición de endometriosis. El neurodesarrollo, las hormonas tiroideas que quedan alteradas, la neurotoxicidad del desarrollo que he mostrado, incrementos, disminución de la inmunidad, hay inmunosupresión por este tipo de acciones. Hay muchísimas. ¿Cuál es el problema más importante de esto? Que esto en la clínica no se puede saber de dónde viene. Se ve el trastorno, pero solo a nivel experimental, con la epidemiología, se puede intentar correlacionar. Pero si el clínico se encuentra que hay un hipotiroidismo, él no va a saber quién lo ha determinado. Y no se hacen análisis de dioxina en los pacientes. Simplemente era mostrar esto, que a cantidades muy pequeñas de nanogramos por kilo de peso aparecen múltiples efectos y muchos tipos de patologías. Bien, esto simplemente era anecdótico. Si ustedes recordarán, el señor Lushenko era muy aficionado al vodka. El vodka le echaron dioxinas y se quedó así. Esto no es mortal, pero es lo que se llama un cloroacné, que es a dosis relativamente de órdenes del nanogramo, se ha quedado toda la vida pues, con este tipo. El servicio, quien lo hizo, se quedó corto y no lo logra matar, porque la muerte con esto le hubiese tardado de 1 a 3 meses. Pero es uno de los efectos de las dioxinas también. Lo otro es, pues bueno, en síntesis, todos los sistemas investigados, las dioxinas alteran todos los sistemas hormonales que se han investigado a través del mecanismo de la expresión de los genes que he mostrado. Los recientes estudios de las dioxinas en las personas han mostrado que hay alteraciones del tiroides, de la inmunidad, del comportamiento, del aprendizaje, etc. O sea, lo que he estado comentando en estos momentos. Incluso la endometriosis, la porfiria y el cáncer, pues que es lo más patente, lo que más impacta a la gente, pero realmente hay toda una serie de otros trastornos que tienen mucha importancia producidos por estas dioxinas. Bueno, ya hemos comentado el cáncer. Recordar, simplemente esto era una norma que salió en el 2002, pero que para mí es una norma más de tipo teórico que práctico. ¿Cuáles son las cantidades máximas que tiene que haber en los alimentos de dioxinas? Son del orden del picogramo, millonésima de gramo, o sea, 12 ceros detrás de un gramo en distintos alimentos. Están 3, 2, 1, etcétera, en la carne, en la leche, etc. Pero ¿quién controla esto? O sea, no hay un control rutinario, así como en otras cuestiones, hay controles rutinarios de presencia de metales pesados o de presencia de otros contaminantes. De esto no hay realmente más que datos esporádicos como aquel que he mostrado antes de la Unión Europea, de la Agencia de Seguridad Alimentaria. Poco insistir más en esto, hay un trabajo que se ha hecho y que cada vez se ve más claro en muchos trabajos, que la diabetes, que es uno de los efectos más claros, es un trastorno hormonal. O sea, la alteración endocrina, una de las más frecuentes inducidas por las dioxinas, es la aparición de diabetes. Como las tasas de hospitalización por diabetes en el estado de Nueva York están en relación con los sitios con contaminantes orgánicos persistentes o no, hay unas tasas distintas. O sea, se pueden establecer distintos grupos y en función de la edad. Esto se vio más claro en otro gran estudio, es la asociación de diabetes con la exposición a dioxinas y bifenilos policlorados en el estudio de nutrición y salud nacional de Estados Unidos del año 99 al 2002. Estos son estos macroestudios que pueden hacer en Estados Unidos, donde se han estudiado 100.000 personas. Y se ve que realmente la exposición a estas dioxinas aumenta la tasa de diabetes. O sea, estamos ya fuera de todo lo del cáncer, sino
en una serie de trastornos, pero si uno tiene diabetes no va a saber si es por las dioxinas o no, solo es a nivel de toda la población, como vemos, que incrementa la tasa de diabetes en función de los niveles de dioxinas. Bueno, esto es lo mismo, el análisis de la asociación entre las concentraciones en sangre de los contaminantes orgánicos persistentes y la diabetes. Y esto mismo. Bueno, esto es la conclusión de todo lo que hemos hablado. Bueno, va a ser cerrar el círculo, y es, en España, las tasas de cáncer incrementan el riesgo de cáncer en función de las instalaciones de incineración y de las instalaciones de las cementerias. Esto ya se había visto algo también en Gran Bretaña, había algunos estudios, pero cuando hay pocos estudios no se tiende a considerarlos definitivos. Es la acumulación de estudios que repiten o que reconfirman lo que han mostrado otros, pues lo que ha mostrado lógicamente en España es lo que mostraron antes en Gran Bretaña, pues este equipo, etc. Lo único, lo más reciente, pues es lo que he estado también comentando de pasada, esto es, fuera del cáncer, pues la toxicidad de la reproducción, los efectos endocrinos, la neurotoxicidad del desarrollo. Y los efectos, pues que he comentado, los efectos del receptor de hidrocarburos, la homeostasis del tiroides, la regulación del tiroides es otro de los aspectos que hoy día se le está dando más importancia también, y los estrógenos. Es evidente que la alteración de las hormonas sexuales es muy patente, sobre todo a nivel... Son antiestrogénicos, pero también antiandrogénicos. Tanto en varón como en mujer alteran la regulación del ciclo sexual. Y sencillamente, para acabar, que me debo haber pasado ya casi del tiempo, poquito, de la hora que me habéis regalado, es simplemente mostrar otra vez este tipo de estudios. Esto era lo del amianto. O sea, la industria del cemento, los municipios con más riesgo en España es la industria del cemento en ciertos tipos de cáncer, del riesgo relativo en el cáncer de plénula. Fijémonos, hay una cuestión cuando se hacen estos estudios epidemiológicos del doctor López Avente, hay un atlas gigantesco. Se puede obtener a veces por internet, si es un poco complicado, pero si se entra en el Instituto de Salud Carlos III, Instituto de Epidemiología, este atlas se puede bajar. Lo que pasa es que la resolución en internet no es la misma que cuando se tiene el mapa. Los mapas son unos mapas así, de este tipo. Normalmente en España se puede trazar una raya en la mitad de la península. De la mitad hacia el sur, las condiciones de salud y de patología son mucho peores que la mitad. O sea, a partir de Madrid hacia el sur, las cosas en tasas de diabetes, de enfermedad cardiovascular, de cánceres, es mucho más alta que en la mitad. También la expectativa de vida, o sea, es mayor en la mitad norte, pero aparecen anomalías. Una de las anomalías es esta, que la tenemos aquí, en provincia de Barcelona, prácticamente, esta de aquí. Esto correspondería parte de Vizcaya y parte de Navarra, y estas partes de aquí del norte, y esta que quería mostrarla, por esta participé muy activamente, hicimos un trabajo, una publicación sobre esto, que es muy curiosa, no tiene que ver con la incineración, pero son las anomalías, los muestro porque son las anomalías del mapa de riesgos en España. Que cuando aparecen en el norte cosas tan espectaculares, son raras. ¿Por qué? O sea, tenemos que el riesgo relativo de morirse de Parkinson es mucho más alto en esto que está mapeado aquí en rojo. Viene a ser de 2 a 4 veces superior la tasa de Parkinson en estas zonas marcadas de aquí que en el resto de España. Es raro porque cuando miramos hasta los años 90, aquello que comentaba de que en Bilbao los residuos del lindano son 100.000 toneladas que se van lixiviando y se van diseminando. Aquí tenemos Sabiñánigo, que hubo un problema el año pasado, a final de año, con las grandes lluvias, las colinas donde está compactado el lindano y encima hay está un césped muy bonito, pero en el momento que llovió mucho pasó al agua y se tuvo que eliminar el uso de agua potable. Tuvieron que llevarles agua a toda una región muy amplia del río Gánigo porque el agua era imbebible por el lindano que aparecía. Pero aquí es donde están las industrias más contaminantes. Flix, que ha sido una industria de 100 años de productos del cloro, de productos de organoclorados, de mercurio, etc. A lo largo, las industrias estas que hubo en la zona de Sabiñánigo, las industrias de la zona de Vizcaya, y aquí las fundiciones. Y esta mancha de aquí corresponde muy bien a una industria del manganeso que hay en Jerez de los Caballeros. Y el manganeso también es un producto, no es el Parkinson, pero es muy parecido, es un trastorno motor muy similar al Parkinson. ¿Y las islas? Es la pregunta adecuada. ¿Por qué aparecen las islas, que no hay estas industrias? ¿Por qué aparece aquí y aquí?
Porque aquí hay una población muy envejecida de alemanes o de personas del norte que se instalan aquí. O sea, la población está sesgada en el sentido de que se han instalado personas mayores cuando se jubilan, se instalan en Mallorca, Mallorca es un sitio, la población alemana es casi mayor que la autóctona. Quien dice esto en Menorca pasa igual, y en Ibiza. Y en Canarias está pasando también en Tenerife. Entonces aquí es un sesgo que el trabajo que hicimos lo tuvimos en cuenta en las estadísticas de que hay una población mayor de 60 años de origen extranjero que ha venido a retirarse ahí y es lógico que aumente la tasa de Parkinson esperada. Bueno, y aquí lo dejo porque se me ha pasado el tiempo y acabamos. Ahora quedo a su disposición para las preguntas. Es un poco complejo, un poco pesado todo esto, pero es árido y piensen que esto está simplificadísimo. Esto forma parte pues, de los cursos de toxicología, de clínica y de salud ambiental, fundamentalmente de salud ambiental, que nos preocupa fundamentalmente. Dígame. Se dice que las nuevas incineradoras emiten menos dioxinas que las viejas. Sí. ¿Qué opinas de eso? No, es posible. O sea, la tecnología de filtros ha ido modificándose y las actuales emiten menos. Pero aquí hay un concepto que hay que tener en cuenta. La norma que se estableció hasta finales de los 90, a principios de los 80 se empezó a detectar, sobre todo en Holanda y en Alemania, los incrementos de dioxinas y se detectó que venían de la incineración. A raíz de esto se empezaron a pedir que hubiese normas. Se tardó casi 20 años en lograr que se estableciese una norma de máximos admisibles, que fue la norma de aire, que es 0,1 nanogramos por metro cúbico. Se pidió que hubiese filtros, se han puesto mayores filtros, pero hay un problema, sigue siendo dos problemas o tres, o varios. Uno de ellos es muy general. Una planta que produzca, a mí lo que me importa es la cantidad total de dioxinas que van a emitir al final del año, no la concentración que hay por metro cúbico en el aire. Si tengo una planta antigua que quema 100 toneladas al año y me produce 1 nanogramo por metro cúbico, está superando en 10 veces la norma actual, que es del año 98 o 99. Al final me habrá producido una cantidad de miligramos al final del año. Pero si tengo una planta que me está quemando 100.000 toneladas y está dentro de la norma, me va a producir más dioxinas al final del año. Hagan una regla de 3. O sea, las macroincineradoras que hay ahora, aunque sean más perfectas en la incineración, lo cual es cierto, no lo voy a negar, antes quemaban 800 grados, ahora queman a 1100 grados, están quemando muchísima más cantidad y la norma no contempla, se ha insistido mucho, pero la norma no quiere contemplarlo. Hay un estudio de la OMS y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente de que pidió que cada país estableciese un inventario de dioxinas, cantidad total máxima producida. Bueno, pues uno puede encontrar en internet, se pone master en inglés, con la cantidad másica de producción de dioxinas, se encontrará que hay un trabajo de los suecos, se sabe la de Suecia, la de Canadá, la de Cuba y la de Argentina. ¿Por qué la de Cuba y la de Argentina la pagaron los suecos? Porque es realmente muy caro poder establecer esto. Otras cantidades, muchos países han publicado cantidades que son inverosímiles. O sea, cuando uno dice que sabe que hay tales incineraciones, tal cantidad de incineración, no pueden ser, no hay un control. En España no lo hay, y quien dice esto tampoco lo hay en Gran Bretaña. Pero el problema está fundamentalmente ahí. Hay incineradores que pueden llegar a quemar plantas que llegan a quemar 1 millón de toneladas.